Ahí va. Bueno. Bueno, entonces estuvimos viendo, antes de ver corriente alterna, estuvimos viendo campos magnéticos y efectos relacionados con la generación de estos campos magnéticos eh, a partir de corrientes, etcétera, y me pareció interesante contarles un ejemplo particular que para la gente de geología es súper relevante, que tiene que ver con el hecho de que a nivel planetario, la Tierra en sí mismo tiene un campo magnético. Entonces quería contarles un poco algunas propiedades de este campo magnético, un modelito de cómo se genera y algunas consideraciones también biológicas de cómo algunas especies usan esta información para direccionarse en sus movimientos migratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a ser un poco bajar a tierra algunos de los conceptos que vimos, así como hicimos con la clase de conducción nerviosa, vamos a hacer lo mismo utilizando el ejemplo de este campo magnético terrestre. Bueno, entonces, esto ya lo vimos varias veces. Los fenómenos magnéticos aparecieron básicamente hace muchos años. Los primeros registros tienen que ver con Tales de Mileto, que consignaba que había determinados materiales, una piedra que venía de la región de Magnesia, que tenía la propiedad de atraer hierros y asimismo a otras piedras magnéticas. Y esto fue conocido hace mucho tiempo atrás, también del lado oriental, digamos, en el año 206 a.C. ya había como unas especies de ouijas que se usaban para cosas adivinatorias, relacionadas con estos objetos que se orientaban caprichosamente de alguna manera. Y ya en el siglo IX, esta particularidad de que había como agujitas de estos materiales que tenían la particularidad de que se orientaban con alto grado de repetitividad hacia direcciones bien determinadas, lo que permitía usarla para fines comerciales en lo que tiene que ver con la navegación, ¿no? Que tenía importancia económica y militar muy importante en la antigüedad. Entonces, esos fueron los fenómenos magnéticos, si quieren, más relevantes desde el punto de vista económico. El uso de estas brujulitas para orientarse y navegar. Entonces, ahora, ¿por qué funcionaban? Bueno, en primer lugar se creía que en algún lugar de la Tierra, cerca del norte, digamos, había como una hipótesis, era que había una acumulación enorme de este material, material magnético, y por lo tanto las brujulitas se orientaban a causa de esa atracción que producía esta enorme acumulación de material, ¿no? En el año, ya lo habíamos encontrado a Gilbert, ¿se acuerdan? Era el que frotaba cosas para estudiar, eh, electrificar objetos, digamos, pero también fue muy importante para el desarrollo de la teoría magnética, y de hecho fue el primero a proponer que la Tierra misma actúa como un imán, ¿no? Entonces, la Tierra es un conjunto, de alguna manera actúa como un imán, y eso explicaba por qué las agujas de estos compases magnéticos apuntaban en una determinada dirección, hacia el norte, por ejemplo. Y además, no solo eso, sino que, vamos a ver más adelante, tenían una dirección, si uno era precavido, veía que la agujita tenía cierta inclinación que la alejaba de la horizontalidad también. No solo se orientaba hacia una dirección bien fija, sino que tendía a levantarse o a bajarse de acuerdo si yo estuviera en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Eso es lo que llamamos inclinación magnética. Y entonces lo que propone Gilbert era como un efecto sistémico que toda la Tierra trabajaba como un imán. No era que había una acumulación de este material magnético en algún punto, sino que en el centro de la Tierra, él proponía que estaba compuesto de hierro, y que eso confería características como de un imán permanente. ¿Está bien?
Otra de las cosas que hizo fue darse cuenta, bueno, trabajaba con imanes que le daba características esféricas para modelar lo que sería el imán terrestre, y se dio cuenta de que uno no podía conseguir un monopolo magnético. ¿Qué quiere decir? Ya habíamos visto que cuando teníamos una estructura esférica, un imán tallado esféricamente, uno podía reconocer un polo norte y un polo sur, pero no era que si yo cortaba por la mitad me quedaba por un lado con el polo norte y con el polo sur, sino que al cortar un imán se obtienen dos imanes. O sea, cada imán en sí mismo va a tener su polo norte y su polo sur, y eso tiene que ver con el hecho de que las líneas de campo magnético siempre son cerradas, no existe el monopolo magnético. Bueno, y esa experiencia la llevó adelante Gilbert con su manera de explicarlo, pero básicamente no toca, al cortar un imán se obtiene dos imanes. ¿Sabes? No es que se aísla el polo norte por un lado y el polo sur por el otro. Y como vimos también, bueno, era el que sugirió el nombre de electrón o eléctricos para describir los fenómenos relacionados con el frotamiento, que es lo que vimos al principio de la materia. Bueno, entonces, interesante que proponga que la Tierra se comporta como un imán, y eso explicaría el efecto que tenía sobre las agujas de estos compases magnéticos. Bueno, entonces efectivamente hay un campo magnético terrestre, y básicamente un esquemita de lo que sería el campo magnético terrestre, algunas líneas de campos, es este que está acá, ¿no? Es este que está acá. Entonces, en todos los puntos sobre la Tierra, uno tiene que hay campos magnéticos que entran, digamos, o campos magnéticos que salen, de acuerdo si yo esté en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Y una de las primeras cosas es que cuando se empezaba a cuantificar la localización, la intensidad y la direccionalidad del campo magnético terrestre, una de las primeras cosas que salió a la luz era que no coincidían con los polos geográficos, ¿no? El polo norte geográfico estaba en esta dirección, el polo sur estaba en este punto, y sin embargo las líneas parecerían como querer ingresar en una región que no coincidía con el eje norte-sur. ¿Está bien? Y de hecho, si ustedes recuerdan, en un imán, cuando las líneas que entran al imán dan cuenta en general del polo sur magnético, no del polo norte. Entonces, en teoría, este polo magnético sería el polo sur, si yo quiero pensar que la Tierra es un imán, y el polo norte magnético estaría cerca del polo sur geográfico. ¿Está bien? Entonces, en cualquier punto de la superficie, yo lo que tengo que ver, si yo quiero caracterizar cuál es el campo magnético terrestre en ese punto, es un vector que va a pinchar o salir de donde yo estoy parado, y lo puedo caracterizar de esta manera. Fíjense, imagínense que esto que está acá es el plano donde yo estoy parado. En este punto estoy parado en la Tierra, ¿no? Estoy parado en algún lugar de la Tierra. Para este lado está el polo norte geográfico, ¿no? Si yo estuviera acá, por ejemplo, el polo norte geográfico estaría acá, ¿no? Estaría para acá arriba. Entonces, este es el polo norte geográfico. Ahora, el campo magnético, en donde yo estoy parado, fíjense, es esta flechita que empieza acá y va para abajo de la Tierra. Va para abajo de la Tierra. O sea, yo estaría en un punto que, por ejemplo, en un punto que está por acá, un punto del hemisferio norte, ¿no? Si me paro en este punto, el campo magnético en este punto parecería entrar a la Tierra, parecería meterse acá abajo, ¿no? Sería como este esquemita que está acá. Entonces, el ángulo que forma la dirección del campo magnético donde yo estoy parado con el horizonte, donde yo estoy parado, se llama inclinación. Da cuenta de esto. ¿Qué tan para abajo apunta el campo magnético donde estoy parado? Si estuviera en el polo sur, sería qué tanto para arriba, sería una inclinación de otro signo, ¿no? Y el otro ángulo que necesito para determinar la direccionalidad del campo magnético es cuánto, por ejemplo, cuánto me alejo en este plano, en el plano del horizonte, digamos, cuánto me alejo de la dirección norte geográfica. ¿Está bien? No apunto al mismo punto porque están separados uno de otro, sino que apunta hacia el norte magnético, ¿está bien? Y por lo tanto aparece un ángulo acá de declinación. Entonces, las tres cantidades que se usan para describir los campos magnéticos, el campo magnético terrestre sobre la superficie terrestre, es la inclinación, la declinación, son dos ángulos, y también, bueno, la intensidad del campo. ¿Sí? La intensidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos
empecemos con la declinación. La declinación es el ángulo que me dice la distancia angular entre la dirección del norte geográfico y la del polo magnético. ¿Está bien? Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo pusiera una brújula en este punto, esta brújula apuntaría en esta dirección, que no coincide con el norte geográfico. El norte geográfico es para acá arriba, ¿no? Es para arriba. La magnética está un poco corrida, y de hecho está corrida 10 grados. 10 grados, si yo midiera esto bien en escala, deberían ser 10 grados. Y entonces hay como mapas que me definen estas líneas, donde si yo me muevo a lo largo de una de estas líneas, mantengo la declinación constante. O sea, a lo largo de todos estos puntos, el ángulo que forma la dirección del campo magnético con el norte es, por ejemplo, de 10 grados. ¿Está bien? Si me muevo por esta que está acá, que es la verdecita, sería de 0 grados. O sea, acá la brújula, si yo la pudiera mover acá esta línea, la brújula apuntaría exactamente para el norte. ¿Sí? Entonces, estos mapas son súper importantes para la navegación, para poder ubicarme, porque ahí yo puedo ver, viendo la agujita, digamos que ahora no hay agujita, ¿no? Pero otros dispositivos magnéticos, puedo corregir de acuerdo a la geolocalización geográfica. A la localización geográfica. Entonces, esto es en cuanto a la declinación, es esto que está acá. Y este es un mapa global de lo que serían estas curvas de igual declinación. Hay declinaciones que van hacia el oeste, o sea, del norte me corro hacia el oeste, y también puedo pifiarle para el otro lado, para el este, ¿no? Entonces cada una de estos códigos colores representa eso, y si en todos estos puntos, la agujita del imán va exactamente para el norte. ¿Sí? Va exactamente para el norte. Y también ocurre acá. Bueno. El otro grado de libertad que tenemos es el de la inclinación, este que está acá. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con que las líneas de campo acá entran a la Tierra, así que sobre la superficie van a ser ángulos que van a ir para abajo, y en el hemisferio sur son ángulos que salen de la Tierra, van a ir para arriba. Entonces, estas son las curvas de igual inclinación, ¿está bien? Fíjense que a lo largo de una zona muy asociada con el ecuador geográfico, que sería esta parte que está acá, fíjense que no coincide exactamente con el ecuador geográfico, el ecuador magnético. El ecuador magnético sería las líneas donde la inclinación es cero, ¿está bien? Y es cero significa que justo en este punto las líneas de campo son paralelas a la superficie. Eso define el ecuador geográfico, el ecuador magnético. Y entonces, los polos magnéticos son los puntos donde las líneas de campo magnéticos tienen un valor de inclinación de 90 grados. ¿Saben? De 90 grados hacia abajo o 90 grados hacia arriba, de acuerdo si está ahí en el polo norte o en el polo sur. Y acá sería una especie de, ¿cómo se llama? De líneas de igual inclinación, ¿no? Es una especie de paralelos magnéticos. Una pregunta. Sí. ¿Se le llamó norte magnético al que estaba, o sea, cerca del norte geográfico, a pesar de que entraban las líneas de... Eso sabes que algunos lados lo ponen como sur, porque si yo hago un modelo de imán, ahora vemos, ¿no? Pero si yo digo, bueno, obviamente el campo es, la Tierra no es una esfera, y cuando yo quiero modelar las cosas, es muy simple pensar que hay como una barra imantada acá, ¿no? Pero aún si hubiera una barra imantada, efectivamente esa barra imantada tendría el sur acá y el norte acá abajo. Sin embargo, en algunos lados, por lo que yo encontré, si hay algún estudiante de geología que me quiera corregir, por favor, hágalo. Pero en algunos lados yo seguí notando que a esto se sigue llamando norte magnético. Eso me pareció un poco desconcertante, pero hay un poco de... no es un poco coherente con el modelito de un imán que tenga el polo sur acá y el polo norte acá, pero me parece que se usa como nomenclatura. Yo no sé si algún estudiante de geología tiene algo para decir al Ariel, respecto. Sí.
No, no, yo soy el ayudante de segunda, pero Ajá, sí, Manuel. efectivamente se elige como nomenclatura lo que dijo Nicole, creo, de que aunque sea sur en cuanto a imanes, es Ok, el norte porque está el norte geográfico. Después con perfecto. reversiones es lo mismo, digamos. Claro, sí, sí, Es lo perfecto. que se eligió antes, digamos. Perfecto. Claro, entonces es un poco inconsistente con con la idea de modelar esto como un imán, porque sería el sur del imán, el polo sur el que estaría acá. Pero bueno, como dice Manuel, viene por ese lado. Bueno, y bueno, y el último grado de libertad que faltaba para terminar de describir el campo sobre la superficie terrestre es la intensidad, ¿no? La intensidad que se mide en teslas, pero como ustedes saben, bueno, en esta escala son del orden eh, de los microteslas, digamos, 65.000 nanoteslas en las regiones más intensas, que son las regiones, obviamente, cerca de los polos, donde la densidad de líneas es mayor, ¿no? Y hay en particular, hay acá una anomalía, se llama anomalía del hemisferio sur, donde el- el campo magnético es realmente muy poco intenso, muy, muy poco intenso. Les repito, si hay alguien que ya pasó por acá desde otra área, a mí me interesa que comente, ¿eh? Así que están invitados para hacerlo. Bueno, entonces eso define a la descripción del campo magnético terrestre en cuanto a cómo describirlo, ¿no? Y eso es un poco entonces lo que lo que hablábamos recién. O sea, ¿qué pasa con los polos magnéticos? Bueno, en principio lo que hay que decir es que no es correcta un modelo que piense que el campo magnético de la Tierra es como si fuera que yo tengo una barra imantada muy grande acá, ¿no? No es así por varias razones, y eso hace que yo pueda tener una definición local de lo que es un polo magnético, que es como yo les dije antes, son los puntos que tienen una inclinación de 90 grados. Eso me define el polo magnético, son los puntos donde está entrando o están saliendo líneas de campo verticales al lugar donde estoy parado. Pero hay otra manera también de definir los polos magnéticos, que es a través de un modelo efectivo, donde uno dice, bueno, está bien, ya sé que no es una barra imantada, pero si fuese una barra imantada, ¿cuál es la mejor barra imantada que puedo pensar? Bueno, eso me da un modelito de barra imantada para explicar todas las líneas de campo que yo veo de una manera promedio. Y entonces, cuando yo sumo eh, este modelo, eso me deja entonces con una localización de los polos, eh, que también, de vuelta, fíjense, vuelve a aparecer un norte magnético, pero en realidad está asociado al sur del modelito este que está acá, como habíamos dicho. Y no suelen coincidir en la localización de estos polos definidos a partir del modelo medio, digamos, de dipolar magnético, con los polos que surgen de ver en qué lugares la inclinación es de 90 grados. ¿Sí? La localización de los polos de ambas definiciones no suele coincidir. Bueno, una cosa interesante es que sea cual fuera el mecanismo por lo que la Tierra tiene un campo magnético, sí podemos decir que es un mecanismo dinámico, en el sentido de que por ejemplo, los polos magnéticos, el campo magnético va cambiando en el tiempo, y en particular los polos magnéticos se mueven. Y no solo se mueven, sino que no es que, bueno, se mueven de manera independiente. El polo sur se mueve de una manera, el polo norte se mueve de otra. ¿Está bien? Se mueven de manera independiente. Por ejemplo, en el polo norte, esta es distintos registros a lo largo de 400 años más o menos. Hay evidencia entonces que en esta región del norte de Canadá, estamos viendo este triángulo en la región está bien cercana al polo, este sería el polo geográfico, y esta es la posición del polo magnético a lo largo del tiempo, y como ven, se mueve, va cambiando su posición. Ya acá estamos en el 1900, en el 2000 está por acá, y en el 2007 está por acá. O sea, tiene una dinámica propia, y se mueven y se desplazan, hay desplazamientos de hasta 40 kilómetros por año, cambia la localización de lo que se llama el polo magnético
norte en este caso. Entonces, es un proceso dinámico, lo que genera estos campos, y lo que quería contarles ahora es, bueno, lo que vimos es la caracterización a nivel de la superficie del campo, pero realmente la importancia, si quieren, para la vida de lo que sucede en la Tierra, viene aparejado con el hecho de que la presencia de esta envoltura, digamos, de líneas de campo magnético es muy importante en relación a varios puntos, en particular al hecho de bancarse la interacción con partículas cargadas muy energéticas que vienen del espacio exterior, en particular que son producidas en el Sol. De no mediar una especie de esta capa protectora, que en realidad es un campo, ¿no? Es un campo. Ustedes saben, tengo un campo, ahora tengo partículas, y como vimos, cuando tengo partículas, las partículas van a moverse de acuerdo al campo, y van a ver alterada su trayectoria, ¿no? Entonces, si no existiese este campo magnético, esas partículas seguirían su trayectoria, y de hecho podrían ingresar sin problema a la zona atmosférica, y lo que terminarían haciendo sería erosionando la atmósfera, interactuando con los gases de la atmósfera. Son partículas cargadas que pueden interactuar mucho, y dando como resultado un proceso de erosión de la atmósfera, y dejarían a la Tierra sin atmósfera, como algunos creen que sucede con otros cuerpos celestes. En particular, por ejemplo, la Luna se cree que en algún momento tuvo un campo magnético, lo perdió, y eso, si alguna vez tuvo una atmósfera, terminó, al perder el campo magnético, la terminó perdiendo también. Entonces es muy importante la estructura a nivel espacial, si quieren, que se desarrolla a partir de este campo magnético generado por la Tierra. Y como ustedes ven acá, en esta caricatura, el campo magnético está muy deformado, y eso es porque en realidad el campo magnético que surge acá, surge de la interacción del campo magnético que produce la Tierra con las partículas cargadas que están bordeando acá, que en definitiva son corrientes. Entonces yo tengo corrientes que generan campos y que son modificadas también por los campos terrestres, pero en definitiva crean como una especie de campo total, que es el que ustedes ven acá, que empiezan a ver acá. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿no? Hace que se pierda la simetría esférica, si quieren, o semiesférica del campo, si la Tierra estuviera aislada, ¿no? Bueno, ahora es un campo que tiene una cola muy larga, que tiene que ver con el viento de partículas cargadas que viene del entorno, ¿sí? Entonces, lo que podemos hablar es de lo que se conoce como magnetósfera, ¿no? Que es un área del espacio que está cercano al objeto que estoy analizando, en este caso sería la magnetósfera terrestre, y que en este lugar es donde las partículas cargadas del entorno interactúan con el campo magnético del cuerpo celeste, ¿no? Entonces esto sería una caricatura de lo que sería la magnetósfera terrestre, sigue hacia la derecha, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estas partículas cargadas? Bueno, son partículas que se producen por reacciones, por ejemplo, en el Sol, que son emitidas desde la superficie del Sol a muy alta energía, con velocidades de 200 y 1000 kilómetros por segundo, y conforman lo que se conoce como viento solar, ¿no? Entonces, imagínense, tengo partículas cargadas que son corrientes. Entonces, son corrientes, como que yo les digo, como les dije antes, que van a interactuar con el campo terrestre, pero a su vez van a producir su propio campo, y de toda esa ensalada queda el campo resultante que da cuenta de estas líneas de campos deformadas de la magnetosfera. El proceso que uno usa para modelar este tipo de fenomenología tiene que dar cuenta de que, bueno, primero tengo que poder modelar flujos de partículas, flujo de masa, ¿está bien? Pero también esa masa no solo, esa cantidad física no solo tiene la propiedad física de la masa, sino que también son partículas cargadas, así que son flujos de carga también, ¿está bien? Y también, bueno, son cargas que se van a mover en presencia de campos electromagnéticos, y todo esto, yo planteo toda esta ensalada de cosas, tengo el resultado que tengo, el área que se ocupa de resolver este tipo de
de encuentros, digamos, se llama la magnetohidrodinámica, ¿no? La hidrodinámica tiene que ver con la descripción de estos flujos de masa, la parte magnética tiene que ver con el hecho de que tengo campos y tengo cargas dando vuelta, y todo junto al acoplamiento de estos grados de libertad cinéticos con grados de libertad magnéticos, etcétera, etcétera, los estudia esta disciplina que se llama magnetohidrodinámica. Entonces, ahora, esta es una caricatura un poco más en detalle. Acá estaría la Tierra, ¿está bien? Esta sería la magnetósfera, y como ustedes ven, se extiende desde la Tierra hacia adelante unas 4 o 5 veces el radio terrestre, pero hacia atrás, hay toda una parte de la cola, digamos que hay como, se extiende hasta 200, hasta entre 100 y 200 radios terrestres, la longitud hacia atrás de las líneas de campo, se cierra, digamos, esta línea de campo se cierra, pero por acá atrás, lejos de la Tierra. ¿Está bien? Y bueno, como les dije antes, en ausencia del campo terrestre, el campo magnético terrestre, este viento solar, junto con otra radiación que se llama rayos cósmicos, o sea, son también partículas muy energéticas, pero generadas no en el Sol, sino en otras reacciones de otros elementos celestes, bueno, esa lluvia, ese viento solar, erosionaría la atmósfera terrestre. Así que es súper importante la presencia de esta magnetosfera, que actúa realmente como un escudo. Entonces, uno puede estudiar, reconocer como que tengo distintas capas. Una primera capa, que es esta que está acá, imagínense, acá tengo una lluvia de partículas, y en esta primera capa, las partículas empiezan a sentir el campo magnético terrestre, efectivamente, y son como, en principio son como frenadas, ¿no? Entonces, esto se llama como una zona de bow shock, que es una zona de frenado de este viento. Pierden muchísima velocidad, ¿no? Muchísima energía cinética. Son desviadas. Después hay toda una parte que se llama la magnetopausa, que está por esta parte que está acá, que es donde, bueno, ya la presión, o sea, la cantidad de movimiento por unidad diaria, si quieren, de las partículas, luego de este área de frenado, ya se iguala un poco bajó tanto que se iguala, y tengo igual presión de un lado que del otro, o sea, como que hubo un frenado muy importante antes. Y como les decía, toda esta parte de acá atrás, toda esta parte que está atrás se llama la magnetotail, las colas magnéticas, que se extienden, es una especie de sombra, que se extiende, como yo les digo, entre más o menos 200 radios terrestres. Después hay toda una zona, esta parte de acá, que en realidad, esto que está acá, junto con esto que está acá, que en realidad es como una dona, o sea, tiene como simetría esférica, y toda esa parte gira con la Tierra, es una región que va hasta los 60 kilómetros de altura, perdón, desde los 60 kilómetros de altura hasta 3 o 4 radios terrestres, y toda esta región se conoce como ionósfera, y es una región que gira con la Tierra, es una especie de dona que gira con la Tierra, y en esta dona, lo que pueden reconocer acá también son lo que ya contamos antes, los anillos de Van Allen, ¿se acuerdan? Los anillos de Van Allen, que son zonas de campo magnético, donde las partículas cargadas que hayan pasado esta zona quedan atrapadas en esta especie de, ¿se acuerdan con estas líneas de campo que actúan como botellones que confinan a las partículas que quedan envueltas en un movimiento que queda alrededor de estas líneas de campo, ¿no? ¿Se acuerdan con líneas de campos de espirales? Que cuando llegan a esta zona se ven reflejadas y van para el otro lado y acaban para el otro lado, etcétera, etcétera. En estas trayectorias de espiral que vimos antes. Hay algunas partículas que aún así logran atravesar esta ionósfera, estos anillos de Van Allen, y entran, o sea, se aceleran y la aceleración es tan grande o hay una fluctuación en ese momento que no logran revertir su movimiento y ingresan a la atmósfera, típicamente en las regiones polares, dando lugar a estas auroras boreales, ¿no? Porque cuando entran en la atmósfera empiezan a reaccionar con gas en la atmósfera y empiezan a emitir radiación, y eso es lo que vemos en estas auroras boreales o auroras australes, que son las que se generan acá abajo, en el hemisferio sur.
Bueno, entonces esa es un poco la idea del campo magnético terrestre a nivel espacial, y realmente es muy importante para que haya vida, para que haya una atmósfera y por lo tanto para que se desarrolle la vida en el planeta. Entonces, ahora, ¿cuál es la razón? Bueno, antes de eso. Como yo les dije, el campo magnético tenía características dinámicas. Los polos se mueven, los polos magnéticos se mueven, y no solo los polos, o sea, todo el campo magnético de la Tierra varía en el tiempo. Y no solo eso, sino que lo hace a distintas escalas. ¿Bien? Hay en escalas muy chicas de tiempo, variaciones muy rápidas, y esas variaciones tienen que ver mucho con lo que pasa en la magnetósfera. Si yo tengo de repente un chorro de partículas, como yo les dije, ese chorro de partículas va a generar su propio campo magnético y va a alterar entonces el campo magnético terrestre, y eso es lo que se ve en escalas del orden de segundos, digamos. Yo puedo ver alteraciones del campo magnético, fluctuaciones del orden de segundos que tienen que ver con fluctuaciones en las corrientes de la magnetosfera o la ionosfera. También, si hay mucha actividad, particularmente en el Sol, más que la normal, uno habla de tormentas magnéticas, o sea, mucha fluctuación en la emisión de estas partículas cargadas de parte del Sol, eso puede también alterar el campo magnético que sensemos acá en la Tierra, y eso puede llegar a tener una escala temporal de horas. Y también puede haber cambios internos. Ahora vamos a ver un poco por qué aparece esto, pero puede haber cambios a nivel de acomodamientos de cosas en el núcleo terrestre, y eso también puede hacer que varíe el campo magnético, y eso sucede con escalas de alrededor del año, ¿saben? Un poquito menos. Entonces, hay muchos, a lo largo, sobre el planeta hay muchas estaciones que se ocupan específicamente de medir el campo magnético local con mucha precisión, y entonces uno tiene registros de estas tormentas magnéticas, por ejemplo, de estos eventos, en algunos lugares, y entonces uno ve que como de repente el campo local varía muchísimo en unas zonas localizadas con una escala temporal bien precisa. Otras tormentas magnéticas pueden tener consecuencias en las comunicaciones, en líneas de transmisión, entonces es bastante importante monitorearla y de última predecirlas, como tiene que ver con actividad solar. Uno podría modelar, tratar de armar modelos que, dada el estado que yo puedo caracterizar la actividad solar en un determinado tiempo, tratar de predecir si en el corto plazo o en algún momento va a haber un burst de actividad para tratar de prevenir este tipo de eventos. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo donde hay un cambio del campo magnético terrestre debido a una tormenta magnética. Pero también hay variaciones de escalas temporales más lentas. Y como yo les digo, uno tiene que ver con el cambio no solo de intensidad, sino también de orientación de esta especie de dipolo magnético terrestre, que ya lo vimos manifestado o relacionado con el movimiento de deriva de los polos magnéticos, que no solo es un cambio en la orientación, sino que también lo que se viene registrando es un cambio de intensidad del campo. O sea, en los últimos 200 años hay registros que dicen que la intensidad del campo magnético terrestre se va haciendo cada vez más chica. O sea, no es que está desapareciendo, pero disminuyó de un orden de un 6 y 10%. ¿Sí? Entonces uno puede decir, bueno, estaríamos en problemas si nos quedamos sin campo magnético, por lo que les acabo de decir. Y de hecho eso podría suceder, pero no solo el campo magnético, o sea, no es que esto es una cosa que uno no nos toma desprevenidos, porque en realidad hay evidencia geológica de que el campo magnético que tenemos hoy no siempre fue el que existió, ¿no? De hecho, hay evidencia que habla de que el campo magnético en algún tiempo atrás tenía la polaridad inversa. La polaridad inversa, ¿está bien? Y eso es lo que se conoce como inversión de polaridad, ¿no?
evidencia geológica de inversión de polaridad. Entonces, esta es una animación, en realidad repagota, que en realidad viene a cuento de esto, ¿no? De cambio de orientación, porque esta es la declinación. Acuérdense, las líneas estas marcaban la diferencia con el polo norte geográfico, simplemente para que vean cómo a lo largo del tiempo, esto está en la página de Wikipedia, digamos, cómo a lo largo del tiempo el campo magnético cambió también su orientación. ¿Está bien? Bueno. Entonces, hablemos un poquito esto del fenómeno de reversión del campo magnético, ¿no? Entonces, hay evidencia geológica de que el campo magnético a lo largo del tiempo cambió su polaridad. Y no lo hizo una vez, lo hizo varias veces. ¿Sí? ¿De qué se trata esa? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo que hay son registros de flujo de lava basáltica. O sea, la lava está compuesta por un material que tiene características, partículas magnéticas, digamos, a muy alta temperatura, ¿no? Cuando sale a la superficie está a muy alta temperatura, y eventualmente se va enfriando. Y lo que tenemos ahí es que si tenemos lava todavía a altas temperaturas, las partículas magnéticas se pueden reorientar, y si hay un campo magnético en ese momento, por más que sea débil, si actúa el tiempo suficiente, voy a lograr que las distintas partículas magnéticas las puedo pensar como espiritas, ¿se acuerdan? Con un momento dipolar magnético asociado. Bueno, se empiecen a orientar todas, porque van a ser espiritas en presencia de un campo externo, y ustedes se acuerdan que lo que sucedía entonces era que el campo externo hacía un torque sobre la espira y la trataba de orientar. Entonces, si sucede esto en una escala suficiente de tiempo, lo que voy a tener es que estas partículas magnéticas se orienten y tenga una magnetización macroscópica en algún punto. Y entonces yo, después viendo los registros de cuál es la dirección que adoptaron al momento de solidificarse estas partículas magnéticas, puedo tener una idea de cuál era el campo magnético vigente en ese estado. ¿Está bien? Eso sucede, por ejemplo, también en los suelos de las fosas marinas. ¿Está bien? Ahora vamos a ver eso. Entonces, según estos campos magnéticos registrados en estos materiales, en el orden magnético de estos materiales, a veces apuntan para acá, otras para acá, otras para acá, uno puede reconstruir una especie de historia que da cuenta de la orientación del campo magnético, y resumidamente, uno puede pensar que con algunas variaciones, algunas veces estuvo para arriba, otras veces estuvo para abajo. Entonces, nosotros ahora estamos en esta era, la era de Bruns, esta que está acá, pero hace 780.000 años hubo una transición, acá hay una transición entre Bruns y lo que se llama la era de Matuyama, donde el campo magnético apuntaba para otro lado, apuntaba en sentido inverso. ¿Está bien? Y no solo eso, sino que bueno, hay evidencia de que hubo muchos de estos fenómenos de reversión, como ilustra esta figura que está acá, ¿no? Y les repito, entonces quedan registrados estos en los materiales ferromagnéticos, primero, en materiales ferromagnéticos como la magnetita, ¿también? Que es el imán permanente que encontramos en la naturaleza. Si lo encontramos en su forma natural, va a estar insertado en algún lugar y nos va a hablar de la localidad del campo magnético en ese lugar cuando esa magnetita se formó. También estos flujos de lava basáltica, que cuando se enfrían, estas pequeñas partículas magnéticas, como microespiritas, quedan alineadas al campo magnético del momento, y esto se llama magnetización termorremanente. Y después hay un sesgo, por más que no sean partículas en flujo de lava, digamos, que estaban calientes, esta torque de orientación también puede actuar en otro tipo de partículas magnéticas en sedimentos, y se llama, bueno, magnetización remanente en detrito. Lo que es interesante que en su momento... Perdón, una pregunta. Sí. En realidad dos. La primera es si una vez que solidifica la lava ya las espiritas no podrían
moverse, digamos, o sea, quedan Sí. con una... Es mucho menos, o sea, el orden a primera aproximación te lo da el enfriamiento, o sea, lo que pasó antes del enfriamiento. Una vez que está frío, es como que están congelados, digamos. Ok. Y la otra pregunta es, no, igual no sé nada, es medio de curiosidad, pero ¿no puede haber habido otro campo magnético originado por otra cosa que no sea el de la Tierra que las haya orientado? Sí, puede ser. No sé. Podría ser. No sé qué. No sé. No, yo tampoco. No sé qué. Ok, Eh, ok. sí, no sé. Bueno, no creo. En realidad no creo. No puedo decirte, pero no creo. Eh, bueno, y lo que me resultó sumamente interesante cuando la primera vez que lo vi era que este fenómeno de reversión temporal fue una de las piezas fundamentales para sostener la teoría tectónica de placas. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando ustedes están en fosas en suelos marinos, en esas fosas suele emerger material del interior de la Tierra que se solidifica al llegar a la superficie. ¿Está bien? Pero si sucede el mismo fenómeno este de ordenamiento de estos dominios magnéticos por causa de estos campos magnéticos externos, lo que vamos a tener es que más o menos en esta región que está acá, voy a tener una polaridad dada. ¿Está bien? Ahora, imagínense que esto sucede a lo largo del tiempo, y cuando vuelve a suceder, ahora el campo magnético mira para otro lado, en particular, por ejemplo, se revirtió, y entonces yo lo que esperaría tener es, a medida que me alejo de una de estas fosas, es una estructura de tiras, de franjas, de igual magnetización hacia un lado y hacia el otro, y eso es lo que se encontró. Entonces, esto sostiene el hecho de que tengo emergencia de material y luego divergencia de estas placas tectónicas que se van alejando y se van separando, por ejemplo. Entonces, este tipo de mediciones también soportaron esta teoría de tectónica de placas. Bueno. Entonces, hablamos un poquito de las reversiones. ¿Está bien? Hablamos un poquito de estas reversiones. Si ustedes ven esto, en principio parecería que no hay ningún orden, digamos, en lo que ocurre, digamos. Las reversiones parecen ocurrir aleatoriamente en el tiempo, no hay una periodicidad, y tampoco es fácil predecir en principio la duración de una polarización dada antes de una reversión. ¿Está bien? Como yo les decía, la última reversión ocurrió aquí, entre la de Matsuyama y de Bruns, hace 780.000 años, pero en realidad no es fácil saber cuánto va a durar esto. ¿Está bien? Puede terminar, bueno, lo único que nos falta en el 2020 o, no sé, en 500 años más. Ahora, no se conoce cuánto dura el periodo de reversión en sí, pero como yo les digo, sí hay evidencia de que esto puede ocurrir. De hecho, en varios sitios hay evidencias de que el, la dirección del campo se pudo establecer que cambiaba en unas regiones, en valor, por ejemplo, en Steel Mountain, en Oregon, hay registros de que cambiaba en 6 grados por día, y en un registro acá de Nevada, de 53 grados por año, ¿está bien? En una determinada época. Y estos registros tenían que ver con registros encontrados en lava que se había enfriado, pero después se había vuelto a calentar, ¿también? Porque hubo nuevos flujos de material caliente sobre ellos, se había vuelto a calentar y se volvió a orientar, y entonces tenías campos de una orientación y otra orientación en una misma región, y eso permitió establecer un nivel de variabilidad local, y darle una especie de velocidad al cambio, ¿no? Entonces, local en este sentido. Y lo que es interesante también mencionar es que
no parece que haya habido grandes consecuencias a nivel la vida en la Tierra. O sea, no hay eventos de extinción ligados a estos fenómenos de reversión. ¿Está bien? Entonces, por lo que puedo ver, sabemos muy poco sobre los posibles efectos concretos de no tener campo, más allá de la erosión de la atmósfera, pero sobre los sistemas vivos, o sucedió que las especies entre ellas eran muy resistentes a mutaciones, que se podrían haber incrementado en número si estábamos sometidos a un bombardeo de partículas altamente energéticas, que pueden hacer más daño en el DNA, generar más eventos de replicación que tengan sus problemas, generar mutaciones, etc. Pero en realidad no hay registro. No hay registro de que haya afectado al bioma estos eventos de inversión. Bueno, entonces hablemos un poquito de cómo el origen del campo magnético. ¿Cómo se pudo haber generado? O sea, ¿cómo se genera? ¿Cómo creemos que se genera? Y en realidad, me parece que no hay una teoría todavía completamente exitosa para describir todas las particularidades de este campo, pero sí hay un modelo que se llama de geodínamo que me pareció piola contárselos. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que se necesitan para crear un campo magnético y para sostenerlo en el tiempo? ¿Está bien? Bueno, si la receta incluye un núcleo interno, un núcleo interno. ¿Está bien? Este núcleo interno, o sea, todos estos elementos juegan un rol muy importante en el modelo. ¿Está bien? El núcleo interno de hierro sólido a muy alta temperatura, obviamente líquido, y en este caso en particular este núcleo gira, en el caso de la Tierra, gira un poquito más rápido que la superficie de la Tierra, gira a su propio ritmo, ¿no? Gira 0.2 grados por año más rápido que la superficie, ¿no? Está como desacoplado del líquido del externo que está acá. El núcleo externo también es de hierro, pero está a una temperatura menor. Y el núcleo externo, fíjense que está acá, uno lo puede pensar como un sistema que está en contacto con una fuente muy caliente que está girando y con una fuente fría por acá afuera. ¿Está bien? Entonces va a haber fenómenos de convección, de movimientos de masa, de zonas más calientes a zonas más frías, digamos, se van a mover. Y también, como está rotando esto, va a haber fenómenos particulares que vamos a hablar un poquito más adelante, pero también va a haber fenómenos de turbulencia, cuando los flujos no son laminares, sino que pueden tener vorticidad, pueden empezar a rotar, a generar. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Entonces, núcleo interno, núcleo externo. Que el sistema sea rotante es importante. Entonces, en particular, la fuerza de Coriolis, lo que ocurre con la fuerza de Coriolis acá en este sistema rotante va a ser importante también con un ingrediente de la parte de geodínamo, porque va a formar unas estructuras que se llaman columnas de Taylor, que van a ser muy importantes para este modelo, y vórtice, o sea, zonas donde el líquido que está acá, parecería como rotar así sobre sí mismo. Entonces, esto es muy importante. Fíjense que hay planetas que podría llegar a tener una atmósfera como la terrestre, pero, perdón, un campo magnético como el terrestre, pero que no lo tienen. Por ejemplo, Venus es uno de ellos, y alguna gente opina que esto sucede porque no rota lo suficientemente rápido. ¿Está bien? Y esa es una de las causas por las cuales Venus no tiene campo magnético propio. Y también la temperatura, o sea, la agitación, el nivel de agitación térmica tiene que ser el adecuado, ¿no? Tiene que haber un gradiente adecuado. ¿Está? Si no está eso, tampoco se sostendría en los flujos de estos materiales que van a dar sustento al campo magnético. Bueno, entonces, todas estas características son características de la Tierra, pero también para crear el campo magnético no puede crearse de la nada. Tiene que haber un campo magnético semilla, un campo magnético de algún otro lado.
muy débil, lo que fuera. Después el proceso lo va como a amplificar, pero necesito tener una semilla de campo magnético y un campo magnético interplanetario, que actúe como encendedor de todo este proceso. Entonces, estos son los ingredientes del modelo magneto-hidrodinámico, que obviamente no vamos a ver en detalles, sino de una manera muy cualitativa, pero se los quería contar. ¿Qué cosas que vimos en la materia resuenan con este modelo? Bueno, ustedes se acuerdan que una de las cosas que vimos en la última parte tenía que ver con la FEM de movimiento, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, un caso donde yo tenía un campo magnético externo, ¿está bien? Y una varilla de un conductor que se movía a lo largo de ese campo magnético externo. ¿Está bien? Se movía a lo largo de ese magnético externo. Y eso lo que hacía era que aparezca una diferencia potencial entre la parte de arriba y la parte de abajo, porque había una fuerza de Lorentz que movía las cargas portadoras de carga hacia abajo o hacia arriba, dependiendo del signo, a medida que había un movimiento colectivo hacia este sentido. Eso es lo que vimos en la clase. Bueno, hay un efecto muy parecido que se llama efecto dínamo, que esto le da el nombre a la parte de geodínamo, que se puede entender de la siguiente manera. Con este dispositivo que se llama disco de Faraday. El disco de Faraday es un disco conductor, ¿está bien?, que puede girar, va a empezar a girar en presencia, acá hay un imán, que está también del otro lado. Entonces, este es el esquemita, este sería el disco, y acá un imán, polo norte y polo sur del imán, entonces hay un campo magnético acá, y esto va a empezar a rotar, ¿no? Entonces tengo un campo magnético externo, B, y un conductor en movimiento, y fíjense lo que pasa. Las partículas que están acá, por ejemplo, un electrón, se está, como yo estoy imponiendo de afuera un movimiento colectivo, en este caso de rotación, va a tener una velocidad al principio instantánea tangencial, solidaria, porque va a estar rotando con el disco solidariamente, ¿está bien? Ahora, al tener una velocidad en este sentido, el campo magnético, que es el que estoy dibujando acá, va a aparecer una fuerza de Lorentz, que va a tener que ver con B, la velocidad producto vectorial del campo magnético, ¿no? Si ustedes hacen eso, le va a dar una fuerza que apuntaría hacia el centro, pero como la carga es negativa, perdón, por ser un electrón, la fuerza de Lorentz es hacia afuera. ¿Me siguen con eso? Entonces, si yo tengo un disco en movimiento, cargas en movimiento en presencia de un campo magnético, esas cargas se van a mover por esta fuerza de Lorentz. Entonces, voy a generar una corriente que va a ir desde el centro hacia afuera. Los electrones van a ir desde el centro hacia afuera, a medida que esto esté girando, y voy a encontrar más electrones por esta parte que está acá abajo. Entonces, en principio lo que voy a tener es una diferencia potencial entre las regiones externas y la región interna del disco, por este efecto que está acá. Esto se llama efecto dínamo. ¿Está bien? Bueno. Entonces, lo que hice acá, entonces, fue generar una corriente, que en este caso la corriente es radial, va desde el centro del disco hacia afuera, es una corriente radial, se desparrama. Generó una corriente, ¿con qué? Con un conductor en movimiento y en presencia de un campo magnético externo. ¿Está? Un campo magnético semilla, un campo magnético que me sirvió para empezar a mover las corrientes. Ahora, fíjense, podría ser, este no es el caso, ¿no? Pero imagínense qué pasaría si las corrientes que se empiezan a generar, ellas mismas generan un campo magnético que ayudan a que otras partículas se sigan moviendo como ellas. ¿Se entiende? Podría ser que la corriente generada fuera de la que creara el B necesario para seguir generando más corriente. Esto es lo que me estoy preguntando, ¿no? No sucede en esta geometría, pero conceptualmente, ustedes piensen, bueno, tengo un campo magnético y cargas que se empiezan a mover. Esas cargas se empiezan a mover más por efecto de esta fuerza de Lorentz. Ahora, al moverse generan corrientes, estas corrientes generan campo. ¿Pueden esos campos ayudar a nuevos portadores de carga a moverse para mantener esas corrientes y cerrar el ciclo y generar un sistema autosustentado entonces? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, Perdón, una pregunta. sí. Cuando hablas de corriente, no es la corriente en dirección de la velocidad, ¿no? O sea, los electrones que se forman... Es radial. Ok. Es la corriente Y, radial.
Ok, no se forma una corriente por la rotación del disco, digamos, No, concéntrica, digamos, me refiero. digamos, el efecto sería, en general, tengo simetría de rotación acá, y el efecto es, se rompe hay heterogeneidad en cuanto al radio en que estoy. En esta zona estoy en una región donde se acumulan más cargas negativas, y acá más cargas positivas. ¿Saben? Ok, Es lo mismo que la barra, que se movía, que se acumulaban las cargas negativas abajo y las positivas arriba. claro, sí, sí, sí. Lo que yo me estoy preguntando es si este proceso, donde empecé a generar corrientes, de alguna manera, con otra geometría y todo, podría esas corrientes generar un nuevo campo que sostengan otras corrientes que sostengan ese campo, y se genere entonces algo que se sustente en el tiempo. ¿Está bien? Eso es lo que propone este modelo. Eso es lo que propone el modelo de Geodynamo. Entonces, yo tengo un núcleo interno que está muy caliente, un núcleo externo que está más frío, y en esta parte del núcleo externo se van a generar unas estructuras que se llaman columnas de Taylor, que tienen que ver con este movimiento de rotación que hace que todo esto sea un sistema universal y que actúen fuerzas de Coriolis. No voy a entrar en detalle, pero le da un movimiento convectivo a las partículas de este material, ¿no? A las partículas que están por acá. Entonces, ¿qué tengo? Al tener un movimiento colectivo, tengo un movimiento del conductor, ¿no? Tengo un líquido conductor que se está moviendo. Ahora, si ese líquido conductor se está moviendo de una manera particular, medianamente complicada, o sea, de una manera, es un líquido no rígida y tampoco simétrica, entonces lo que tengo es lo siguiente: este líquido conductor, en definitiva son cargas que se mueven, van a generar un campo magnético, y ese campo magnético va a poner en movimiento más líquido, que va a sostener ese campo magnético, y voy a cerrar el círculo, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en el interior de la Tierra es eso. Yo tengo un núcleo de hierro, donde tengo partículas, lo puedo pensar como un conductor, o sea, tengo entonces portadores de carga que se pueden mover a distancias macroscópicas, que tienen la capacidad de moverse, ese conductor. Entonces voy a tener cargas en movimiento. Esas cargas en movimiento lo van a hacer en presencia, al principio, de un campo magnético semilla, pero luego van a generar su propio campo que va a ayudar a sostener ese movimiento. ¿Está bien? Entonces la idea es que tengo corrientes, cargas en el líquido conductor, que generan B. Este B, que va a depender del tiempo, va a generar un campo eléctrico. ¿Está bien? Un B dependiente del tiempo genera un campo eléctrico, por la ley de Faraday. Y entonces voy a tener B y E que van a volver a actuar sobre las partículas cargadas, ¿está bien? Fuerza de Lorentz. Y en definitiva, todo ese movimiento acoplado va a sostener el campo magnético que se produce. Las ecuaciones, solo para que las miren nada más, típicas que uno tiene que resolver son de este tipo, donde tengo una especie de, una parte difusiva, un modelo difusivo, y una parte rotacional, no importa. Esto se llama ecuación de inducción magnética, donde acá está acoplado, fíjense, el campo magnético con el movimiento. Esta U es la velocidad de las partículas, con el movimiento del fluido. ¿Está? Entonces, ese es el modelo que está detrás de por qué la Tierra tendría un campo magnético propio. Hay simulaciones que tratan justamente de ver entonces cuándo habría por qué este modelo es compatible con los fenómenos de reversión. Y eso sucede porque bueno, es un proceso que en algún punto se puede llegar a una configuración media de equilibrio, donde el campo magnético tiene una determinada simetría arriba y abajo, pero esa por la dinámica propia del sistema, que es bastante caótica, si quieren, se puede desequilibrar esta solución, se desarma, momentáneamente aparecen líneas de campo que no son compatibles con un modelo simplemente de norte-sur, sino podría ser, cuadrupolar, lo que fuera, no importa. Y nuevamente después va a caer en una nueva solución
bipolar, posiblemente cambiada. Entonces, durante el fenómeno de reversión, hay un reacomodamiento de cosas hasta que vuelve el sistema a encontrar una solución de este tipo. ¿Está bien? Con este tipo de, el modelo geodínamo, podría llegar a modelar, entonces, lo encara de esta manera a los procesos de reversión de campo magnético. Quería comentar simplemente algo sobre... un segundito. Algo sobre... bueno, cómo hay... ya vimos que tiene, cuál es la importancia del campo magnético a nivel planetario, sostiene la atmósfera, a nivel tecnológico, bueno, sostiene, y todo tiene que ver con que actúa como pantalla frente a estos vientos solares, pero también lo que se acumuló evidencia sobre el uso de ciertas especies animales de un provecho, digamos, una ventaja adaptativa respecto a poder medir y censar campos magnéticos locales. Y en particular, existe evidencia de especies animales que pueden medir, son sensibles al campo magnético terrestre local, y que lo utilizan para orientarse y navegar, ¿no? Entonces, hay evidencia sobre distintas especies de pájaros, por ejemplo, el petirrojo europeo, que usan, bueno, no se sabe, fíjense esto del 72, o sea, ya hace 60, hasta hace 40 años, 40, 50 años, se comenzaba a tener evidencia sobre ciertos sesgos en los procesos migratorios de animales que se podían explicar si uno pensaba en que esas especies podían ser sensibles al campo magnético. En el tiempo se empezaron a identificar cuáles podrían ser los mecanismos que esto funcionaba, y rápidamente, bueno, rápidamente no, pero en el 2011 se dieron cuenta que tenían que ver algo relacionado con la fotopercepción, ¿no? Estaba relacionado con algo que pasaba en la cabeza, y más particularmente en los ojos, porque tenían que ver con la recepción de la luz. La capacidad para detectar de usar estas brújulas magnéticas. Y también, bueno, hay evidencias de que la actividad del hombre, los disturbios del hombre a los campos magnéticos terrestres, digamos, pueden alterar la orientación y los comportamientos migratorios de algunas aves. Esto sucede con aves. También hay evidencia de que las tortugas, cuando migran, utilizan información del campo magnético terrestre para poder orientarse y poder navegar kilómetros y kilómetros y llegar a buen destino. Y también, bueno, en algunos insectos, en mariposas. En particular, en mariposas monarcas, que son las que migran en el hemisferio norte, ¿no? Van de México a Canadá. Y en particular en este trabajo, por ejemplo, muestran que hay evidencia de que las mariposas que migran usan una brújula, digamos, para guiarse en su proceso migratorio, y lo que hicieron fue, en este trabajo, mostrar que efectivamente esto es compatible con la idea de que son capaces de medir la inclinación magnética y orientarse, y además lo relacionan con un proceso sensado de la luz, como ya habíamos visto que había aparecido antes, porque dicen que esta propiedad para medir la inclinación magnética está relacionada con la luz y utiliza en particular estas dos longitudes de onda, y que tiene que ver además con las antenas. O sea lo que fuere, están relacionados con las antenas, que parecen contener magnetorrecensores sensibles a la luz. ¿Sí? Entonces, y lo último que les quería mostrar, este es un trabajo también un poco del 2015, que por primera vez lo que hacen es, porque hasta este momento había como dos teorías
sobre el sensado magnético, tenía que ver con, por un lado, con, como ya les digo, con proteínas que eran los criptocromos, que son proteínas que sensan la luz, por un lado, y por otro lado había evidencia también de que tenía que ver con proteínas que ligaban hierro, o sea, que se unían a hierro y eso, de alguna manera, eso eran como las agujitas magnéticas que le permitían orientarse, ¿no? Y entonces, en este trabajo, lo que hacen los tipos es buscar, bueno, ¿cuál podría ser esa proteína? ¿No? Entonces, agarran el genoma de la mosca, de Drosophila melanogaster, que es un organismo modelo muy, muy estudiado, se conoce muy bien su genoma, está muy anotado, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan con una búsqueda con 12.000 proteínas, en realidad genes que codifican para proteínas, pues van estudiando el genoma. Después se quedan con 200 proteínas que son capaces de ligar a hierro, ¿está bien? Después, como sabían que tenía que ver con algo que pasaba en la cabeza, se buscan proteínas que se expresen en la cabeza, y después proteínas que no están localizadas en membrana, y después, bueno, eligieron, ¿no? Eligieron 9, y de esas 9, o 9 o 14, y de esas 20 más o menos, finalmente se quedaron con una que les dio muy buen resultado. A esa proteína la llamaron MAGR, eh, que significa receptor de campo magnético, y es interesante, eh, es una proteína que la encontraron formando un complejo proteico, en una especie de cilindro, donde esa proteína, las MAGR, hay como 10 proteínas de esas envueltas en una capa de criptocromos, ¿no? De fotorreceptores, formando como una especie de barrilito. Entonces como que unificaron un poco las dos teorías, porque acá adentro está lo que liga hierro, pero también está ligado de alguna manera con los fotorreceptores, formando estos barrilitos, y lo que pudieron hacer, lo interesante que pudieron hacer es pudieron identificar este complejo proteico en algunas aves y en mariposas, ¿está bien? Y cuando lo extrajeron, bueno, lo caracterizaron todo, lo extrajeron, se dieron cuenta que efectivamente tenía propiedades magnéticas, o sea, era un mini-man, una proteína magnética realmente. Esto tenía un momento, un dipolar magnético bastante apreciable, y eso le permitía, esto es experimento ex vivo, ¿no? Esta es la proteína afuera, pero ustedes ven que este barril se puede orientar de acuerdo a campos magnéticos, ¿no? Y lo demuestran acá. Es una proteína que está en estos animales, se puede orientar en campos magnéticos. Todavía no se hizo experimentos en vivo de esto, pero bueno, la identificaron y es realmente un imancito proteico que tiene altas chances de estar involucrado en este sensado de campos magnéticos terrestres. Bueno, entonces, nada más por hoy. Vamos a hacer, si tienen alguna pregunta o algo, podemos hacerlas ahora, pero básicamente esto es lo que les quería contar. No, acá preguntan si los materiales ferromagnéticos que hay en el suelo no tienen ningún efecto en el geodínamo o de alguna manera en el campo magnético. Y la respuesta es no, por una cuestión de intensidad, ¿no? Por una cuestión de intensidad. Sí pueden alterar las propiedades locales, muy locales. O sea, hacer que las agujitas se inclinen. O sea, si yo tengo un imán, en tu casa tenés un imán y tenés una brújula, esa brújula va a verse afectada por el imán. Pero en ese sentido, va a generar un campo que localmente actúe, pero no va a tener repercusión más allá de una región muy restringida. Bueno, bueno. Entonces, si quieren, dejo a alguien encargado o encargada. Acá estoy viendo a Camila Rubino. ¿Querés que te pase el host? Dale, dale. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quieren alguna pregunta de esto o de algo anterior? No podemos aprovechar el tiempo. ¿Se podría inducir un campo magnético en Marte?
No sé, creo que no. No, la verdad no sé. Creo que no. O sea, son condiciones bastante generales las que se necesitan, pero tienen carácter planetario, digamos. O sea, yo necesito poder sostener toda una hidrodinámica acá adentro que me genera estas estructuras para que todo sea autosostenido. Yo, la verdad, no desconozco. Desconozco. Yo había visto un paper de eso hace unos años, no me acuerdo, de Bueno, unos japoneses, sí, que con una serie de cables de superconductores rodeando el planeta, como que podían inducir a un campo, ahora no me acuerdo bien, pero iba por ahí con cables superconductores en la superficie, sí. en diferentes latitudes, con una carga grande, una corriente grande, induciendo un campo. Ok, No como el de la Tierra, pero suficiente para que el viento solar no se lleve la atmósfera. ok. La verdad que desconozco. Es súper interesante esto, pero desconozco eso. Si querés, postealo, lo compartimos. Sí, tendría que buscar. No, súper interesante, pero desconozco. Bueno.